Hola, soy Misa y a continuación en este video abordaremos el tema de la opinión pública con relación con la democracia participativa, como sus conceptos, cómo se relacionan y cómo funcionan y convergen entre sí. Con el apoyo de esta diapositiva vamos a tocar cada uno de los puntos para comprender más de cerca este tema. Antes de comenzar voy a explicar a fondo el concepto de la OP, es decir, la opinión pública, así como en segundo punto el origen y por supuesto también vamos a ver los teóricos que hicieron sus aportaciones a esta ideología. Posteriormente voy a tratar el concepto de la democracia para después explicar cómo se relacionan la OP y la democracia y después cómo es que convergen, cómo funcionan estos dos conceptos. Bien, la opinión pública en su concepto se define a sí mismo como las diversas formas de expresión, así como actitudes y percepciones compartidas que tiene un cierto grupo de individuos dentro de una sociedad respecto a temas de interés, temas específicos para ellos, eventos o incluso cuestiones políticas. Bien, ahora que ya abordamos el concepto, vamos al segundo punto, el cual es el origen. El origen de la opinión pública va más a los tiempos de la democracia directa, es decir, como face to face, desde la doxa griega, en la cual había un cierto interés por parte de los gobernantes en saber cómo pensaban los súbditos o los ciudadanos. En esta etapa, los ciudadanos eran quienes los que compartían la información sobre los asuntos de índole política, sobre su naturaleza, su significación y las mejores también fórmulas para atender las problemáticas que surgían. Es cierto que en la antigüedad también la opinión pública se limitaba simplemente a al diálogo y también a un cierto grupo de notables, es decir, a las personas que destacaban más de la sociedad. Sin embargo, en la opinión pública moderna se desarrolló más a partir del siglo XVIII y XIX con la aparición de la prensa y de la esfera política, las cuales vinieron a revolucionar todo. Como dato, fue hasta el 1970 que se usó la expresión opinión pública como tal. Ahora que ya repasamos de manera muy general el origen de la OP, vamos a entrar un poco a conocer quiénes fueron los teóricos que sentaron las bases para esta ideología. La cuestión de la expresión pública se le da más los créditos a Jacques Rousseau, quien vinculó el sentido de la OP con la aparición del ciudadano. Además, él decía que la OP tenía la tarea de el control social. Por otra parte, el primer esbozo del término de la OP se lo debemos a Louis Sebastián Mercier. Y también Maquiavelo fue uno de los teóricos que desarrolló dos ideas para la explicación de esta acción, las cuales fueron muy importantes. Sin embargo, fue en el año 1962, Habermas publicó su obra llamada La estructura de la esfera pública, en la cual exploró la importancia de valga la redundancia, de la esfera pública y cómo funcionaba todas estas cuestiones sociales y la opinión. Por otra parte, Newman, en su obra La teoría de la espiral del silencio, de 1974, fue un texto que también abordamos en el curso de opinión pública, que ciertamente fue muy importante para entender tanto el concepto de la OP como las cuestiones buenas y las cuestiones malas. En esta obra, Newman nos dice que el supuesto básico donde parte la OP es que la mayoría de las personas le tienen miedo al aislamiento.
Ese es el planteamiento que nos hace Neumann, en la cual este miedo surge, el aislamiento surge por la cuestión de tener miedo al manifestar las opiniones, así como los pensamientos, por el miedo del aislamiento social. Es decir, como de que si un mayor grupo tiene un pensamiento y yo tengo un pensamiento diferente, pero soy minoría, va a haber un cierto grado de miedo en mí por ser rechazado por los demás. Entonces, lo que hago es rechazar mis propias ideas para incluirme. En eso también entra, primero se tratan de identificar las ideas y luego sumarse a la opinión mayoritaria o consensuado con lo que lleva la opinión pública, ¿no? Es importante también recalcar esto porque nos explica también Neumann todas las partes, sobre todo la cuestión de cómo funciona la mente en estas acciones de la opinión. Pero otros teóricos que es importante también mencionar dentro de esta cuestión de la OP, primero está Pareto, quien nos dice desde su perspectiva que la OP es la piel que le da cohesión a la sociedad. Y también otro teórico, que es Freud, por su parte nos dice que la opinión pública se crea por la necesidad de los sujetos débiles de reforzar su acto intelectual y afectivo, por la repetición uniforme por parte de los otros, estructura de la opinión pública. Asimismo, aquí también se plantea también una cuestión de crisis en la OP, en la que se ven la cuestión de la ideología marxista, en la que entraba también el cuestionamiento del pensamiento en la sociedad y la lucha por darle expresión. Aquí también influía mucho la cuestión de las clases sociales más altas, quienes eran los que controlaban los medios para su propio bienestar. Por otro lado, la cuestión de la ideología burguesa, en la cual los burgueses acaparaban todo el comercio explotando a la sociedad y controlando y manipulando a su antojo estas ideologías. La marxista y la burguesa estaban también en un rollo de la Revolución Francesa, en la cual pues se vio una especie de crisis también en este sentido ideológico de lo que fue la OP. Ya por ahí de la mitad del siglo XVIII, la OP se pasó más a la referencia de la participación directa del ciudadano con su opinión en la conducción de los asuntos políticos, es decir, ya se le da una importancia y un sentido más concreto a esta ideología. Ahora que ya repasamos estos 3 puntos más destacables de la OP, vamos a entrar con el concepto de la democracia. El concepto de la democracia participativa es una forma de democracia, como la redundancia del concepto, en la que los ciudadanos tienen un papel más activo en la toma de decisiones políticas o asuntos públicos. Aquí los ciudadanos participan, valga la redundancia, directamente en el proceso. Como había mencionado anteriormente, ya definido lo que es la democracia participativa, ¿cómo es que se relaciona la opinión pública con la democracia participativa? Bien, pues ambas son fundamentales para el funcionamiento de un sistema político participativo. Además, es una forma en la que los ciudadanos tienen mayor participación en la forma tradicional de la democracia representativa. Pero, bueno, ya entendimos cómo se relacionan, pero ¿cómo opera esta relación? Pues bien, por si no les ha quedado claro, la opinión no siempre es escuchada y depende del gobierno que esté, a diferencia de la democracia, que es todo lo contrario.
estos conceptos están interrelacionados en el sistema político democrático. La cuestión de la participación de los ciudadanos y la consideración de las opiniones por parte de los líderes son aspectos claves para una democracia efectiva y, por supuesto, legítima. Ahora bien, ya que aclaramos estos dos conceptos y funciones, repasamos un poco sobre lo que es esta ideología, pero quisiera recalcar cuál es la importancia que tiene en la sociedad la OP. Bien, desde mi perspectiva, la opinión pública es importante para el ejercicio moderno de la política. En principio, porque expresa el sentir colectivo, es decir, aborda todo el deseo popular, lo cual posibilita establecer una retroalimentación entre el poder político y la ciudadanía. Así se puede tomar las decisiones más adecuadas con base a la expresión de la mayoría en su propio beneficio. Del mismo modo, la opinión pública permite a la población manifestar su descontento y organizarse políticamente a través de protestas. Eso también se lleva a través de boicots, votaciones, encuestas y cualquier otro medio donde se recoge la opinión de los ciudadanos. Esto también funciona para hacer presión e influir en la toma de decisiones políticas. En esto, los medios de comunicación de masas juegan a su vez un rol importantísimo. Y pues cabe añadir también que la evolución desde los tiempos de la doxa hasta cómo se ha llevado actualmente la ideología de la opinión pública, pues la verdad es que ha trascendido totalmente. Porque ahora la opinión pública no solo es a través de face to face de manera directa, sino que también ha trascendido a través de las plataformas, de los medios digitales. Es decir, ahora desde algún comentario, desde el otro lado del mundo, puedes hacer entrar tu opinión, que creo que es algo importantísimo, sobre todo porque puede posibilitar hacer, de cierta forma, ser escuchada aquella voz que está a la distancia. Y bueno, así creo que se irá evolucionando y acoplándose a las distintas etapas sociales y a las distintas situaciones trascendentales que haya para existir, que vayan a existir y que se tenga que atender de manera conjunta, de manera social, y en las que se tenga que llevar a cabo este proceso de opinión pública y claro, pues la participación por parte de los ciudadanos. Y esto fue una breve explicación, pero muy concreta de sobre todo lo que hay dentro de lo que es el mundo de la opinión pública.